buenas noches, profesor. El día de hoy voy a hablar acerca de 3 lecturas que usted nos hizo leer sobre Bahamondes, sobre Pérez y sobre la lectura que usted nos envió y que usted mismo ha escrito. Y usted nos escribió entre la actividad que pongamos cuáles son los lineamientos que pueden, que convergen dentro de estas lecturas y como significado quizá pude hallar que puedan coincidir. Entonces, principalmente dentro de las 3 lecturas que puede coincidir primero es sobre lo político religioso. ¿Cómo es que lo religioso se combina con lo político en el transcurso del tiempo? Ya que considerando que antes lo político se consideraba como algo, se podría decir, satánico o algo fuera de lo moral cristiano, y cómo es que llega a posicionarse con el tiempo dentro de la iglesia y que actualmente, de hecho, es parte de la iglesia, ¿no? Y que tiene que ser parte porque de hecho se busca el beneficio de la política a la iglesia para que dé beneficios a los miembros, y no solamente a los miembros, sino para que el evangelio pueda expandirse. Eso es lo que se tiene como concepto, ¿no? Ahora, dentro de las principales razones por las que la política llega a alcanzar una gran fuerza dentro de lo que es desde el ámbito religioso, es por lo mismo de que el pentecostalismo, cuando llega a Latinoamérica, se posiciona sobre lugares, sobre lugares no, sino más que todo Latinoamérica se considera dentro de uno de los continentes más pobres. Cuando el pentecostalismo llega, se posiciona perfectamente dentro de estas posiciones o dentro de estos estatus más bajos de la sociedad, que son las personas más pobres, y considerando que Latinoamérica es uno de los países más pobres, entonces lógicamente la cantidad que había adquirido o los seguidores que había adquirido el pentecostalismo era mucho. Entonces, cuando el pentecostalismo llega a querer involucrarse juntamente con la política para poder tener beneficios para la iglesia, llega a tener una gran masa. Por lo que cuando las personas empiezan a postular a la política, llegan a tener estos grandes movimientos que son los pentecostales, los que vienen se podría decir, de lo popular, ¿no? De lo popular, ya que el pentecostalismo, cabe recalcar y recordar que el pentecostalismo, cuando llega a las diversas regiones, no es como otras religiones que van y autoritariamente posicionan solamente su creencia, sino que el pentecostalismo suele acomodarse a la circunstancia de cada región, entonces acorde a sus creencias, acorde a las tradiciones. Entonces, cuando llega, no solamente se posiciona por eso en un país, sino en diversos países de Latinoamérica, considerando que Latinoamérica es un país que, es un continente muy religioso, no solamente desde el ámbito cristiano, sino en el ámbito también del misticismo, de todo lo que tiene que ver con el espiritualismo. Entonces, el pentecostalismo, cuando llega, se posiciona perfectamente en Latinoamérica, y es así como llega a tener gran preponderancia dentro de lo que es la política también. Entonces, es así como que se empiezan a abrir los movimientos políticos. Sin embargo, es necesario recalcar que dentro del movimiento pentecostal también se abrieron otros tipos de movimientos dentro de los mismos. Por eso que dentro de las lecturas se menciona que dice que no se podría decir que existe solamente un solo movimiento pentecostal, porque de hecho del pentecostalismo se abren muchos lineamientos, por lo mismo que se posiciona en diferentes regiones y se acomoda a las tradiciones, o se acomoda a las costumbres de cada país. Entonces, se podría decir que no es posible hablar de un solo pentecostalismo, sino que hay diversos movimientos de pentecostalismo. Y al haber diversos movimientos de pentecostalismo, hay personas que postulan a estas políticas para poder dar beneficio a la iglesia y salen de ciertos lineamientos que no son admitidos por otros, o sea, no se identifican con ellos, por lo que empiezan a surgir diferentes movimientos o diferentes postulantes para llegar a estos estratos políticos. Ahora, en las lecturas menciona algo interesante, que por lo mismo en las diversidades de pentecostalismo que existen en todo el continente latinoamericano, existen diferentes también formas de poder hacer pedidos. Por ejemplo, no es
el mismo pedido que realizan en Perú, que es el que realizan en Ecuador o que realizan en Costa Rica o que realizan en México, sino que varía según el país. Sin embargo, hay algo que no se ha podido evitar y que es algo que une y hace más fuerte a la iglesia, ¿no? Y es algo último que recién ha surgido, que es lo que es el estar en contra de lo que es el aborto, de lo que se estar en contra del matrimonio gay, de la ideología de género, de diversas cosas, ¿no? Entre otras, y que ha hecho de que la iglesia de cierta forma sea más fuerte. Aunque la iglesia actualmente lucha porque sea de la misma forma o tenga el mismo valor que la iglesia católica, hay ciertas cosas que ha hecho que la iglesia católica y la iglesia evangélica se puedan unir, como los temas que acabo de mencionar hace un momento. Y de hecho la iglesia católica antes no era considerada como cristiana, sino que la iglesia evangélica, para poder tener más beneficio y más votos para que estas personas evangélicas, que son sus representantes, puedan llegar al poder, era necesario que realmente pudiesen aliarse juntamente con la iglesia católica para que puedan crear beneficios para la iglesia, porque cuando se habla de beneficios para la iglesia no solamente se habla de que se cree algo igualitario entre lo que es el evangelismo o el evangelicalismo juntamente con el catolicismo, sino que también tiene que ver con beneficios a la iglesia, como la liberación de impuestos. Entonces, y también con que se anulen cualquier situación que vaya en contra de lo que es la Biblia, como el matrimonio gay, como lo acabo de mencionar hace un momento, lo que ha hecho que estos movimientos se hagan aún cada vez más fuerte. Ahora, dentro de las lecturas también menciona acerca de que el pentecostalismo se hizo también fuerte y ha llegado a diferentes lugares, y de hecho que se presume que el pentecostalismo podría ser una religión globalizada, ya que al llegar a un continente o llega a un país se acomoda perfectamente a las necesidades del lugar. Entonces se pretende que el pentecostalismo puede llegar a ser la religión globalizada. Sin embargo, es imposible según las lecturas que se ha estado mencionando, ya que existe diversos pentecostalismos, y al existir diversos pentecostalismos, si solamente seleccionar uno de ellos podría causar muchos problemas dentro de todas las religiones que existen a nivel mundial. Pero hay algo que es innegable, que gracias a la globalización el pentecostalismo también se ha expandido, no solamente a nivel de Latinoamérica con la llegada de los norteamericanos, sino que a nivel mundial, y ha causado gran impacto, por eso que tiene esta diversidad a los países donde se dirige. Entonces lo que se puede decir es que dentro de estas convergencias que existen dentro de estas lecturas es la política, la llegada de la política, la llegada de la religión a la política, y cómo es que ahora es importante que las iglesias, se ha vuelto importante que las iglesias puedan tener una persona que los represente para poder tener beneficios para la iglesia, sea para algún evento, sea para alguna construcción de algo, pero de cierta forma la iglesia se ha incorporado también al Congreso, también a la política, que ahora los políticos actuales buscan el beneficio, buscan el favor de los cristianos, porque ahora somos cantidad, y hay ciertos países en los que la cantidad de cristianos son mayoritarias, son un gran número. En este caso también se podría hablar de Brasil, El Salvador, Nicaragua, países que son muy fuertes en el ámbito religioso. Sin embargo, quizá no tienen algunos países representantes directos cristianos, pero hay personas que sí defienden desde sus partidos, los partidos que los han llamado, para que puedan dar beneficios a la iglesia. Entonces, el hecho de que, como decía una lectura, ¿no? El hecho de que no tengan un partido presente que diga que son cristianos o que son evangélicos no quiere decir de que no haya gente que haya defendido el cristianismo o la iglesia. Eso básicamente sería, profesor. Dios le bendiga y espero lo haya hecho bien.